Reciban un afectuoso saludo, queridos estudiantes. Soy su docente de matemática, ingeniero Guillermo Almeida. Se ha elaborado un video tutorial con el fin de apoyarles en el desarrollo de la actividad correspondiente a la semana número 3. Como ustedes saben, nos encontramos en la unidad número 2, referente a funciones reales y radicales. Uno de los conceptos más importantes de las matemáticas es justamente el que estamos revisando, y es el de las funciones, ya que se aplican en diversos ámbitos de la vida cotidiana para determinar las relaciones existentes entre las distintas magnitudes matemáticas, físicas, mecánicas, eléctricas, etc. El día de hoy vamos a revisar específicamente el tema función, valor absoluto de la función afín, cuyo objetivo es graficar las funciones tipo valor absoluto de la función afín usando el software GeoGebra o el método manual y desarrollar un proceso simple para determinar correctamente sus propiedades. Iniciamos entonces con una revisión de conceptos previos que ya fueron tratados inicialmente en clase. Función. Relación de correspondencia entre dos conjuntos A y B en la que a cada elemento X del conjunto A le corresponde a lo sumo un único elemento Y del conjunto B. Existen 4 tipos de representación, que son la expresión verbal, la expresión algebraica, la tabla de valores o la representación gráfica. Dominio de una función. El dominio de una función d de f son aquellos valores de la variable independiente x que pertenecen a los números reales para los cuales existe un valor asociado de la función. Es decir, siempre que nosotros escuchemos la propiedad dominio, estamos asociándola a la variable independiente, es decir, a la variable x. Recorrido o rango de una función. Se denomina rango o recorrido de una función R de f al conjunto de los valores reales que toma la variable dependiente y o también llamada f de x. De la misma manera, si nosotros escuchamos recorrido como propiedad de una función, tenemos que relacionarlo con la variable dependiente o variable y. Monotonía de una función, este tal vez es un término nuevo o una propiedad nueva. Es analizar el crecimiento o el decrecimiento de una función respecto al eje de las abscisas, es decir, al eje de las x. Siempre que escuchemos, analice la monotonía de una función, tenemos que referirnos específicamente a la forma como esta función está decreciendo y está creciendo en el plano cartesiano, con relación al eje de las abscisas, ¿no? Seguimos. Simetría de una función. Es analizar geométricamente la disposición de la gráfica de la función respecto del eje de ordenadas, es decir, el eje de las y, o respecto del origen, que es el punto 0,0 del plano cartesiano. Pueden ser de 3 tipos. 1. Simétrica par respecto al eje y si se cumple que f de menos x es igual a f de x. 2. Simétrica impar respecto al origen si se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. O, tercero, una función ni simétrica par ni simétrica impar, en muchos textos también se la denomina función asimétrica. Tenemos aquí 3 gráficas representando a cada una de las funciones simétricas indicadas anteriormente. La primera, una función simétrica par, cuya expresión algebraica, si podemos observarla, contiene exponentes pares. Esto nos da ya una relación definiendo también el tipo de función simétrica que estamos considerando. En el segundo caso, en la gráfica que estamos observando, podemos darnos cuenta que los exponentes son impares. Por lo tanto, podemos ya ir correlacionando
ese valor con la función correspondiente o la simetría correspondiente. Y en el último caso hay una combinación de exponentes pares e impares que nos dan también ya como conclusión que debe corresponder a una función asimétrica. De la misma manera, lo que vimos en los conceptos, tenemos aquí que la función simétrica par se relaciona siempre con el eje de las ordenadas o eje de las y. En el segundo caso, esta se relaciona con el punto 0,0 que corresponde al origen. Y en la última vemos que no hay ninguna de las dos simetrías anteriores. Perfecto. Entonces estamos llegando a la parte clave del tema, es decir, al marco teórico conceptual de la actividad que ustedes van a desarrollar. Tenemos las funciones en valor absoluto siempre representan una distancia o intervalos, es decir, es una función definida a trozos. Recuerden que la función definida a trozos ya revisamos en clase. Por lo tanto, aplicando la propiedad del valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de x va a ser igual a x si x es mayor o igual que 0 o menos x si x es menor que 0. Si vemos la gráfica de una función valor absoluto de la función afín, nosotros nos damos cuenta básicamente que las propiedades están relacionadas con la gráfica, es decir, el dominio de la función son todos los números reales. ¿Por qué razón? Porque si vemos la función respecto al eje de las x va desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, son todos los números reales. El recorrido de la función en relación al eje vertical o eje de las ordenadas parte desde el 0 hacia el más infinito. Obviamente, 0 cerrado hacia el más infinito. La monotonía, que es el estudio del crecimiento y decrecimiento de la función, nos indica que va desde menos infinito hasta 0, menos infinito hasta 0, y desde el crecimiento va desde 0 hasta más infinito. Y apreciando la parte simétrica nos damos cuenta que es simétrica respecto al eje de las ordenadas o eje de las y. Entonces, las funciones en valor absoluto se transforman en funciones a trozos siguiendo los siguientes pasos. 1. Se iguala a 0 la función sin el valor absoluto y se calculan sus raíces. 2. Se forman intervalos con las raíces y se evalúa el signo de cada intervalo. Y 3. Definimos la función a trozos teniendo en cuenta que en los intervalos donde la x es negativa se cambiará el signo de la función. Observemos el ejemplo 5. Nos dice, represente gráficamente la función f de x es igual a valor absoluto de x menos 3. Primero expresamos como una función a trozos. Entonces tenemos acá que f de menos x es igual a menos, paréntesis, x menos 3, si x es menor que 3, y x menos 3 si x es mayor o igual que 3. Siguiendo el procedimiento anteriormente indicado, igualamos a 0 la función sin valor absoluto, es decir, x menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, despejando la raíz tendríamos que x es igual a 3. La x se intercepta entonces en el punto 3,0. Si observamos la gráfica, el punto de intersección de esta función está justamente en el par ordenado 3,0. El resto de propiedades, el dominio de la función es igual a todos los números reales, porque de la misma manera vemos que va desde menos infinito hacia más infinito. El recorrido de la función son todos los números reales positivos. ¿Por qué? Porque el intervalo que nos marca es desde el 0, estamos hablando del eje de las y, desde 0 en y hacia más infinito, por la izquierda o por la derecha. Y la monotonía decrece desde menos infinito hasta el valor de 3 cerrado y crece desde 3 cerrado hacia más infinito. De la misma manera, les estamos apoyando con ejemplos desarrollados por el docente en la actividad número 9. El documento que ustedes deben haber recibido del docente tutor contiene al final de las actividades
ejemplos desarrollados por el docente. Específicamente se han desarrollado el ejemplo A y el ejemplo F, correspondientes a la actividad que se les envió como tarea. En el caso del ejercicio A, donde dice y es igual a valor absoluto de x más 3, ustedes pueden observar el procedimiento, igual que en el caso anterior, se le formula como una función a trozos. Luego, siguiendo el procedimiento, igualamos la función a 0, x más 3 es igual a 0, despejamos x, que es igual a menos 3, por lo tanto la x se intercepta en el punto menos 3,0. Observando la gráfica es justamente lo que tenemos. Y en cuanto a las propiedades de la función, el dominio es similar a los casos anteriores, es decir, todos los números reales, porque va desde menos infinito hasta más infinito. El recorrido de la función va desde 0 hasta más infinito. Aquí hay un error, por favor, corregirán, es paréntesis. En la monotonía decrece desde menos infinito hasta menos 3 y crece desde menos 3 hasta más infinito. La simetría no tiene simetría ni respecto a y ni respecto al origen, como podemos observar en la gráfica respecto al plano cartesiano. Igualmente tenemos el literal F de la misma actividad, en donde hacemos el mismo procedimiento y ustedes pueden apreciar justamente los pasos para que puedan tener un documento de apoyo adicional a lo que se ha revisado en este video tutorial. Les agradezco por la atención y estamos a las órdenes para ayudarles en cualquier momento. Saludos. Cuídense y no salgan de casa.